Muy buenas queridos estudiantes, en esta oportunidad les traigo un video tutorial respecto a la solución de ejercicios de cinemática y dinámica utilizando la sintaxis nativa del programa Maple. A continuación vamos a explicar ya conforme es tradicional, primero leyendo las instrucciones. Bien, desplegamos esta sección y nos dice: para poder resolver tus ejercicios de cinemática, primero observamos muy bien qué es lo que hace cada comando. El segundo paso, enseguida usaremos la sintaxis de Maple para resolverlos. Y como punto final, no te olvides, después de finalizar la sintaxis en cada línea, deberás presionar Enter. Bien, debo explicarles que deben poner mucho énfasis a qué es lo que hace cada comando, cada operador en primer lugar. En segundo lugar, se tiene que armar la sintaxis para que resuelva el problema en especial. Podría ser una operación llamada expresión, función o una operación vectorial, entre otros casos. Y como tercer paso, yo, para asegurarme que esté funcionando bien, debo presionar Enter y me debe salir el resultado como si yo estuviera trabajando en mi cuaderno de trabajo. Esos tres pasos se tiene que generar para que haya coherencia en nuestro video tutorial. Muy bien, entonces vamos a comenzar a explicar cada comando, qué es lo que hace cada comando para poder resolver nuestros problemas de cinemática y dinámica. Muy bien, desplegamos la sección explicación de comandos a utilizar. Vamos a explicar uno por uno. En primer lugar, ¿qué es lo que hace el comando restar? Tenemos aquí en esta columna, me dice comando y operador. Entonces vamos a encontrar aquí entre comandos y operadores. Bien, en primer lugar vamos a explicar el comando restar. Acá me dice que borra todas las variables usadas en nuestra computadora. Entonces el ejemplo nos dice restar, digitamos restar, pero para esto nos debemos dar cuenta de algo importantísimo, que en nuestra hoja de trabajo aparecen dos pestañas. La primera pestaña se llama texto y la siguiente pestaña se llama matemática. Cuando yo seleccione o clique en texto, voy a poder ingresar texto como si fuera una hoja de trabajo normal, un procesador de texto. Entonces se va a comportar como un procesador de texto. Cuando yo presione la pestaña matemática, se va a comportar como un procesador interactivo de matemática, que me va a permitir ingresar ecuaciones y estas me van a dar su solución respectiva. Muy bien, a pesar de eso, acepta esta hoja de trabajo en la opción matemática, acepta comandos. Muy bien, entonces vamos a empezar a discutir los comandos. El primer comando se llama restar. Muy bien, ¿qué es lo que hace restar? Observen, tengo acá el cursor, presiono acá Enter. Cuando yo tengo acá Enter, le doy acá un Enter, espero un momentito, y luego en la siguiente línea, en el siguiente renglón, este es el primer renglón, el segundo renglón, me aparece X es igual a X dos puntos igual 5. Entonces aquí yo le voy a presionar Enter. Muy bien, aquí tenemos que tener en cuenta que el tiempo de procesamiento se va a tardar un poco dependiendo del tipo de computadora. Muy bien, y qué ejecución se esté llevando a cabo en forma paralela. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que he hecho cuando digo X dos puntos igual a 5? Lo que he realizado es una asignación. Le digo que ahora X se llama 5, tiene un valor numérico interno en el cual se ha insertado o se ha anidado. Entonces X ahora ya no es X, sino ¿cuánto vale? X vale 5. Ahora, si yo coloco el comando nuevamente restar en el siguiente renglón, presiono Enter y luego digito nuevamente X, ya por defecto se ha borrado la asignación que le hemos dado anteriormente. Entonces presiono aquí Enter y ya no está el valor de 5. Entonces también lo podemos ver estos resultados si desplegamos nuestras paletas. Entonces vamos a anotar donde hay
hay una paleta que se llama variables. Entonces, si nos vamos desde el inicio, yo aquí ubico el cursor en el segundo renglón, presiono Enter y aparece en mis paletas la variable 5. Entonces le doy doble clic y aparece mi valor asignado a mi variable X. Entonces, si yo acá nuevamente voy a restar y presiono Enter, se borra prácticamente el valor de 5. Entonces el comando restart, ¿qué es lo que hace? Limpia todas las variables que voy a utilizar en mi ejercicio, y de eso se trata. Entonces, por así decirlo, si yo quiero solucionar un problema en una hoja, utilizo un restart y a la siguiente hoja o podría ser la siguiente celda, yo presiono nuevamente restart para trabajar con el R, para evitar R1, R2, R3 o RA o RB. Muy bien, entonces continuamos. El siguiente comando es el comando white vector calculus. Entonces este comando lo que hace white y el vector calculus es cargar el paquete de librerías a utilizar. En este caso vamos a utilizar operaciones vectoriales como producto vectorial, producto escalar, el cálculo integral y el cálculo diferencial, y la combinación de estas. Entonces todas esas órdenes y todas esas operaciones y operadores está dentro del paquete vector cálculos. Muy bien, ahora pasemos al siguiente comando, el comando div. El comando div, ¿qué es lo que hace? Aquí lo tenemos, el comando div. El comando div se podría utilizar como comando div o como R puntito arriba o como R2 puntos arriba. Muy bien, entonces yo ingreso el R2, ingreso un R. Ya hemos explicado en otros videos cómo ingresar un vector R. Entonces coloco R, aquí presiono Enter y va a cargar de esta manera, t cuadrado y t cubo. Entonces eso quiere decir que no he cargado primero mi librería. Entonces presiono acá Enter y luego regreso acá y cargo mi librería. Ya está, listo, ingreso mi R como debe ser. Me doy cuenta porque E sub X es Y, E sub Y es J y E sub Z es K. Muy bien, ahora R puntito es la primera derivada. ¿Dónde encuentro R punto? Acá tengo ya, como ustedes pueden ver, en la paleta variables, ya tengo mi R. Ahora me voy a lo que es la paleta cálculo y aquí está mi R punto, y aquí también estaría mi R2 puntos. Con un clic derecho agrego a paletas y con el otro clic derecho también agrego a paletas para ya no estar buscando entre paleta y paleta, sino me voy a mi paleta favoritos. Entonces observen, yo ya lo tengo cargado en mi paleta favoritos, ya lo tengo en favoritos, despliego y aquí están todos los operadores que voy a utilizar. Por ejemplo, tenemos R punto, R2 puntos, acá tenemos el módulo, acá tenemos el producto vectorial, acá tenemos el producto escalar, acá tenemos capa que me va a servir para la curvatura, acá tenemos el valor de pi, acá tenemos la letra griega mu, la letra griega teta, el símbolo de sumatoria, tengo la unidad en kilogramos que me va a permitir solucionar mis problemas en dinámica, como más abajo está como un ejercicio propuesto y resuelto. Muy bien, entonces tengo R punto, observen, voy a contraer favoritos y luego presiono acá Enter en R punto, me calcularía la primera derivada. Entonces observen, ya tengo el R punto, sería R punto, acá tengo mi R2 puntos, ya está. Entonces R punto sería la primera derivada y R2 puntos sería la segunda derivada. Para corroborar lo que yo estoy haciendo, puedo utilizar el comando div, sería div R respecto de t. Muy bien, entonces me sale lo mismo. Miren, observen los coeficientes 1, 2t y 3t cuadrado, o mejor dicho, sus componentes del vector R punto y los componentes del vector R2 puntos, que vendrían a ser la velocidad y la aceleración. Muy bien, entonces y el R2 puntos sería div t operador dólar y 2. Entonces observen, R2 puntos
es 2, 6t. Y diff de RT operador $2 es 2, 6 y t. Prácticamente ustedes eligen con cuál podrían trabajar. O trabajan con R punto o R2 puntos, o en su equivalente trabajarían con diff o diff y el operador $. Pero yo recomendaría que usemos lo que más se aproxima a lo que estamos solucionando en nuestro curso, o utilizar la notación que se describe en forma natural para evitar de esta manera tener que memorizarme en vano los comandos diff y el operador $. Muy bien, entonces vamos a continuar. Entonces eso es lo que hace el comando diff. Aquí el comando, ya prácticamente esto se sobreentiende, el comando norm o las barritas paralelas calcula el módulo de un vector. Entonces estoy trabajando con el vector R. Entonces yo calculo, aquí presiono enter y me va a calcular con el comando norm, me va a calcular el módulo. Ahí lo tienen, pero también en su equivalente puedo trabajar con las barritas. Presiono aquí, siempre no olvidar que hay que terminar en punto y coma. Ya está. Ahora, ¿por qué debo terminar en punto y coma? Porque quiero que la computadora procese la información y luego me muestre. Pero si yo no quiero que me visualice el resultado, entonces coloco 2 puntos. Entonces la computadora calcula internamente el valor de la magnitud de R, el módulo de R, y lo tiene en su memoria interna, listo para ser ejecutado con otras operaciones. Pero como yo quiero saber cuánto vale el módulo, entonces presiono punto y coma, inserto punto y coma, y ahí lo tienen, norm de R o el símbolo. ¿Dónde encontramos este símbolo? Lo encontramos en la paleta trazado. Muy bien, y aquí está, le doy clic derecho, agrego paleta a favoritos, agregar paleta a favoritos. Entonces este símbolo se va a favoritos. Igual vamos a favoritos, ya está asignado a favoritos. Continuamos entonces. Bien, el siguiente comando es el cross product. El cross product también tiene su equivalente, su comando y su operador. Tienen ustedes el cross product como comando y tienen ustedes el operador por o el operador cruz. Tenemos el comando dot product para el producto escalar y este es su símbolo, el punto. Muy bien, para eso necesitamos ingresar 2 vectores. Ahí tienen 2 vectores y el operador punto para ver el producto escalar. Bien, entonces ahí lo tienen cómo está calculando. Ya calculó, el valor es 1. Ahora con el dot product, miren, igual. Entonces ustedes eligen con qué comando o con qué operador van a trabajar. Bien, lo mismo sucede con el operador cruz o producto vectorial. El cross product hace lo mismo. Donde encontramos el operador punto y el operador cruz, vamos aquí, nos vamos a símbolos comunes, y aquí tenemos el operador producto vectorial y aquí está el operador punto para el producto escalar. Entonces le damos clic derecho y el otro también le damos clic derecho, y estos dos operadores los mandamos a favoritos. Y aquí lo tienen, el producto cruz y el producto punto. Continuamos. Bien, el siguiente es el comando eval. Para poder explicar el comando eval, y el comando eval nos dice que va a controlar la salida de decimales. Entonces necesito el R, entonces obligatoriamente el R. Entonces llamo otra vez mi R porque ya ha sido asignado arriba anteriormente y quiero evaluar en t igual a 2/3. Entonces digo, evalúame R en 2/3. Muy bien, y miren, va a evaluar R es t cuadrado y t cubo, sería 2/3, 2/3 al cuadrado, y acá sería 2/3 al cubo. Entonces el comando eval lo que hace es evaluar, inserta el valor del tiempo
en el valor t en los diferentes componentes, en x, en y y en z. Muy bien, ahora enseguida, si yo quiero saber cuánto es la fracción 2/3 utilizando la parte entera y la parte decimal, lo que yo debo hacer es utilizar el comando evalv, y el comando evalv va a controlar la cantidad de decimales que deseo que contenga mi respuesta. Entonces ahí ustedes tienen evalv, yo digo evalv de lo anterior, coma, con 5 decimales. Entonces ahí presiono enter y me va a salir con 5 decimales. Cuenten ustedes 3, 4, 5 para los diferentes componentes. Bien, y el comando int no hace otra cosa más que calcular la integral indefinida y la integral definida. Entonces por aquí nosotros podemos ver que la primera es una integral indefinida porque no tiene límite inferior ni superior. Entonces queremos integrar t cuadrado y nos va a salir t cubo sobre 3. Bien, y ahora debemos calcular la otra integral, que es la integral definida, porque está bien definido el límite inferior y el límite superior. Entonces hace lo mismo, int t cuadrado t desde 0 hasta 1.0. Observen acá, observen acá. Si yo le coloco 1, entonces me va a salir la fracción, y lo que menos se quiere en ingeniería es tener números fraccionarios. Entonces queremos que nos arroje con nuestros respectivos decimales. Entonces le coloco 1.0 y ahí tendríamos entonces la salida de nuestra integral. Bien, con eso he explicado todos los comandos a utilizar en este tema, en este pequeñísimo tema. Bien, ahora vamos a ver, ya explicamos los comandos a utilizar. Si aparecen por ahí algunos comandos, de hecho que van a aparecer por ahí algunos comandos, entonces lo vamos a explicar así como hemos estado explicando hasta el momento. Hacemos un paréntesis y explicamos en el caso que aparezca un comando o operador nuevo. Bien, el siguiente paso es armar la sintaxis. Para armar la sintaxis necesitamos traer ejercicios y utilizar esos comandos, pero en forma ordenada, una forma coherente que tenga lógica. Muy bien, vamos a ver, entonces sintaxis de funcionamiento. Para eso necesitamos ejercicios, o en este caso vamos a ver enunciado de problema. Nos dice el problema, determine el vector velocidad, aceleración y rapidez en t igual a 1, a t igual a 1 y 2 segundos, dado el vector posición. El vector posición, conforme nosotros nos encontramos en los textos, es 2t cuadrado i más seno de tj más tk metros. ¿Qué significa eso? Significa que la primera componente es 2t cuadrado, la segunda es seno de t y la tercera es t con su respectivo signo. Así como esta no lo puedo ingresar porque la notación vectorial me exige que tengo que utilizar la simbología correcta de un vector. Entonces lo primero que debo hacer, ahora sí debo utilizar una sintaxis que tenga lógica. Primero, observen, debo colocar en secuencia lógica restar para borrar todas las variables y no tengan ningún problema y no se cruce con otras variables de otros problemas. En este caso le voy a resetear a todo lo que hemos estado haciendo anteriormente. Entonces presiono restar, pero a la misma vez cargo la librería del Vector Calculus para poder trabajar y pueda calcular la velocidad o lo que me está pidiendo el problema. Entonces presiono ahí y ya lo tengo. Luego ingreso R, ya lo ingresé R, ya saben ustedes cómo se ingresa el exponente al 9,4 y el seno, el sen es en español y sin es en inglés, t, y los argumentos siempre se ingresan con paréntesis. Muy bien, ¿qué cosa es la velocidad? La velocidad, entonces acá estoy, ¿cierto? La velocidad es r', entonces aquí sería, miren, lo voy a borrar, sería r', ¿cierto? Lo voy a borrar, ya está borrado, y coloco, este es el operador que me va a calcular mi r'. Ahí presiono R, porque estoy trabajando con R.
Con la tecla direccional avanzo un poquito hacia la derecha una sola vez para salir del operador R' y coloco punto y coma. Listo. Y con eso ya estoy calculando la primera derivada. Observen, la primera derivada sería 2 por 2, 4t. La derivada del seno, coseno. La derivada de t es 1. Lo mismo va a suceder con R2'. Entonces borro. Vamos a borrar. Retrocedo. Ya está. A ver, vamos a ver que se borre bien. Queremos que esto se borre bien. Entonces R2', aquí al ladito está. Ponemos simplemente R. Avanzo con la tecla direccional hacia la derecha. Coloco punto y coma. Y luego presiono Enter. Y ahí lo tiene. La derivada. Dos veces. Entonces me queda 4. La derivada de 2t sería 4t. La derivada del seno. Perdón. La derivada de 4t sería 4. La derivada de coseno sería menos seno. Y la derivada de 1 sería 0. Por lo tanto tiene dos componentes. Bien, entonces de ahora en adelante vamos a utilizar la sintaxis de R. y R2. Para evitar el comando diff. Y de esa manera tenga más memoria para que sea ocupada por otros problemas. Y no por comandos que en realidad lo puedo reemplazar con este R. y R2. U otro operador que sea equivalente a lo que necesito. Muy bien, entonces continúo. Ahora sí, en esa dirección es que vamos a solucionar nuestros problemas. Bien, ahora quiero calcular la velocidad en un tiempo igual a 1. Entonces digo, velocidad, guión bajo, en t igual a 1. Entonces digo, evalúame la velocidad, acá lo tengo la velocidad, en t igual a 1.0. ¿Y en qué se mide? En metros por segundo. Entonces, ¿dónde consigo metros por segundo? Igual, vamos a borrar para que ustedes vean cómo hemos jalado metros por segundo. Vamos por acá. Y vamos a unidades. Y aquí observamos metros dividido entre segundos. Buscamos segundos. Ya está. Muy bien. Nos queda metros sobre segundos. Muy bien. Vamos con la tecla direccional. Tecla direccional y presiono Enter. Ya está. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es evaluarme en un segundo. En t igual a un segundo, pero en la velocidad. Muy bien. Como ustedes estarán observando, se está acumulando todo lo que estoy calculando, ¿cierto? He tenido el vector posición, he calculado la velocidad, y ahora estoy calculando la aceleración. Estoy calculando la velocidad en un segundo, ahí está. Todo se está almacenando aquí en donde ustedes observan, donde dice variables. En esta pestaña variables, en esta es la que se está almacenando, ¿ya? Para que cuando ustedes estén bien avanzados y no se muestre en la parte superior, van a sus variables y dicen, bueno, yo estoy trabajando con este R. Si hay algún error que por ahí les jale, entonces vayan a sus variables y corroboren si está en lista. Si no está en lista, van a tener problemas. Va a aparecer por ahí error. Y es porque de repente, por ahí ocasionalmente han presionado Restart. O no, simplemente no han ingresado correctamente el R. Entonces aquí están todas las variables que estamos utilizando. Bien. Continuamos entonces. Ahora, nos dice que debemos evaluar hemos evaluado la velocidad. Bien, ahora sí quitamos esto para tener mayor visualización. Calculamos la velocidad en t igual a 1 y lo mismo hacemos con la aceleración en 1.0. Presionamos Enter, siempre terminando en punto y coma. Y aquí también, acá podemos calcular la velocidad. Aquí debería ser evaluar. A ver, ¿qué es lo que estamos evaluando acá? A ver, observen, acá hemos calculado la velocidad y la aceleración. Aquí estamos calculando la rapidez. R significa, de repente se equivoca con lo de arriba, ¿cierto? Pero yo le puedo poner de rapidez. Rapidez en t igual a 1 sería el módulo del vector velocidad evaluado en 1.0. Entonces presiono Enter y me va a salir mi rapidez de 4.15 metros por segundo. Este es el sentido común que me indica la sintaxis de utilizar el programa. Miren, la estructura no ha sufrido ningún tipo de error, está prácticamente con todos los términos, salvo el comando eval que lo estamos utilizando,
para evaluar los tiempos. Muy bien. Pasemos a otro ejercicio. Entonces, en este ejercicio, ustedes observan que dice determina la aceleración con sus respectivos componentes, dado R igual T seno de T y coseno de TJ TK metros. Entonces nos dicen, es decir, calcular su aceleración tangencial escalar, aceleración normal escalar, con sus respectivos vectores tangente unitario y vector normal unitario. Es la misma estructura, si se dan cuenta. Lo que hago es borrarme primero todas las variables del ejercicio anterior. De este ejercicio ya no quiero estas variables porque estoy entrando en un ejercicio nuevo. Y como es un ejercicio nuevo, debo borrar todas esas variables. Entonces las borro y a la misma vez cargo las librerías que voy a utilizar. Muy bien, ahí lo tenemos. Otra vez jalo mi R, cargo mi R en otras palabras y calculo lo que he aprendido en clase. Y me dice que la tangente es R' sobre el módulo de R'. Ese sería mi T, que ya fue discutido. Ahora, miren y observen, ya no estoy colocando el punto y coma, ahora estoy colocando los dos puntos. Pero en el caso que yo quisiera saber el resultado, le coloco punto y coma y ahí ese sería mi resultado. Pero no es el caso. El caso es que me está exigiendo, el caso es que estamos explicando la sintaxis de utilizar el programa. O sea, debo utilizar la sintaxis para resolver problemas en este tema llamado cinemática y dinámica. Muy bien, entonces le coloco dos puntos, ya sé. Entonces como no me arroja ningún tipo de error, entonces ahí estamos yendo por el buen camino. Entonces observen cómo se está acumulando. Acá tengo mi R y acá tengo mi T, ¿cierto? Ahora vamos a proceder a el A sub T es R', producto escalar R2' sobre módulo de R'. Presiono y aquí está mi AT. Luego enseguida sería mi AN. Acá está mi AN. Enseguida de mi AN, ahora sí armo, porque ya tengo T, N, AN y A sub T. Muy bien, mi aceleración sería, aquí está mi aceleración. Esta es mi aceleración, mi vector aceleración, ¿cierto? Ahora, en ingeniería, vuelvo a repetir, no se pide tanto las fórmulas, salvo que sea un problema específico. Pero sí las evaluaciones. En 1, en 2, en 0,5, en bitercios, etcétera. Muy bien, entonces voy a evaluar la aceleración en un tiempo igual a un segundo. Entonces llamo aceleración en t igual a 1 a mi criterio. Esto puedo llamarle yo lo que desee. Yo le puse AT en 1. Voy a evaluar, voy a evaluar la aceleración que lo tengo arriba en t igual a 1 con todos sus componentes. Muy bien, presiono Enter y ahí lo tenemos. Pero nos ha salido N, quiere decir que no está cargado correctamente N. Vamos a ver, entonces colocamos acá arriba, nuevamente, presionamos Restart, R, T, N. Esperamos un momentito porque ahí dice evaluando, listo. Luego A sub T, A sub N y A. Ahora sí vamos a evaluar y prácticamente ya nos está saliendo el resultado. Bien, observen. Pero no me dice la componente escalar o la componente tangencial escalar o la componente normal escalar. No sé cuánto vale. Pero yo lo puedo sacar independientemente. Entonces digo AT en T1, ¿quién quiero evaluar? AT en un segundo. Y AN en T igual a un segundo. Entonces puedo averiguar en un segundo quién es más fuerte. Evalúo a T y evalúo a N. Y ahí tienen los resultados, ¿cierto? Bien, también puedo calcular la normal. Puedo evaluar la normal y la tangencial en un segundo. Entonces presiono Enter y me sale. Entonces tengo AT a N en un segundo, T y N en un segundo. Entonces armo mi aceleración AT en un segundo por la normal en un segundo, más AT a N en un segundo por la normal en un segundo. Entonces presiono Enter y observen que es el mismo resultado. Este resultado de acá
es el mismo resultado que tenemos en la parte de acá. En esta parte de acá, evaluado en un segundo. 0,2391, tiene 0,2391 y el otro es negativo 0.54030, 0.54030. Y observen y den cuenta que aquí nos tira 0, un resultado 0, pero aquí nos arroja 1.0 por 10 a la menos 10. O sea, sería 0 punto con la cantidad de dígitos necesarios hacia la izquierda, porque es a la menos 10. O sea que es una cantidad, pero bien insignificante. Bien, concluido esto, también puedo decir que la sintaxis es coherente. Todo lo que hemos discutido en clase se aplica acá utilizando la sintaxis natural, salvo, vuelvo a repetir, algún comando llamado eval en este caso. Bien, en la curvatura nos dice determina la curvatura dado el vector posición. Entonces el vector posición, ¿quién es el vector posición? T coseno de t exponencial a la t y t. Nos piden el vector posición está dado en metros, nos piden que evaluemos esto en 0,5 y en un segundo. Muy bien, entonces en 0,5 igual borro lo anterior. Miren, observen cómo se borra esto de lo anterior. Tengo toda la información, todas las variables que he utilizado, las borro. Aquí las voy a borrar para calcular la curvatura. Presiono Enter y cargo. Ya se eliminaron y voy a cargar la curvatura. Cargo mi nuevo R, porque así me exige el ejercicio. Y la curvatura ya ustedes tienen, que es el módulo de R', producto vectorial de R2' entre R punto al cubo. De frente coloco y presiono Enter. Y aquí tenemos la curvatura. Ahí tenemos la ecuación de la curvatura. En realidad es un escalar. Bien, 2 puntos para no visualizar. Ahora quiero evaluar la curvatura. Quiero evaluar la curvatura. Esto no es K, sino es kappa, es del alfabeto griego. En esto lo pueden encontrar, todo el alfabeto griego lo pueden encontrar por acá. Ahí está alfa, beta. Aquí tenemos kappa, le dan clic derecho y lo mandamos a la paleta de favoritos. Entonces observen cómo es que he agregado kappa, he agregado mu, he agregado teta y he agregado símbolos comunes. Por acá tenemos símbolos comunes, el valor de pi. Ya está, ¿ya? Bien, ahora voy a evaluar la curvatura en 0,5 y en 1,0. Ya está, listo. Ahí lo tienen ustedes. Cómo es que yo evalué la curvatura. Bien, siguiente ejercicio. Igual, me bajo abajo las variables que he trabajado. Listo, se borró. Ingreso mi nuevo R y me pide calcular la longitud de la trayectoria desde 0 a 6.28. Entonces ya sabemos que eso es la integral del módulo de R'. Acá tienen el módulo de R puntito, que es R' desde 0 hasta 6.28 metros. Presiono Enter y tenemos el resultado. Acá tengo mi R, mi ingresé, y acá tengo mi valor que he calculado, expresado en metros. Bien, continuamos. Ahora enseguida nos enfrentamos a lo que es la binormal. Igual, borro y cargo, ingreso R, ingreso mi T, ingreso mi N. Porque si yo no borro, no le aplico el restart, va a cargar mi T y mi N del problema número 2. Entonces yo necesito obligatoriamente aplicarle este restart para que la computadora borre el T y el N que le corresponden al ejercicio número 2. Entonces aquí cargo nuevamente R, calculo mi T, calculo mi N, y la binormal no es otra cosa más que el producto vectorial de la tangente por la normal. Quiero evaluarlo, la binormal en 0, 0.0, y quiero evaluar la binormal en 1. Y dije que el módulo de la binormal para cualquier tiempo mayor o igual que 0 siempre va a ser 1. Y observen, digo, voy a evaluar la binormal, el módulo de la binormal en 1,0. Sale 1. Si le coloco acá, por ejemplo, 10, va a salir 1. Si le coloco 100, siempre va a salir 1. Entonces, eso significa que para tiempos mayores o iguales que 0.
y eso lo convierte en un vector unitario. Bien, esa es la sintaxis coherente que se tiene que utilizar para la solución de nuestros ejercicios de cinemática y dinámica. Bien, ahora sí vamos a resolver utilizando los criterios que hemos acabado de explicar y la sintaxis. Obviamente vamos con los ejercicios desarrollados. Bien, el primer ejemplo nos dice 1. Si S es 2 seno de pi quintos por t más 4 metros, donde t está en segundos, define la posición de una partícula, trace las gráficas desplazamiento versus tiempo, velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo durante el intervalo de 0 a 10 segundos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Dije que aquí iban a aparecer comandos nuevos, entonces igual voy a resetear, coloco restart y enseguida coloco yplots. ¿Qué es lo que hace yplots? Es una librería que me permite a mí, entre otras cosas, hacer gráficas en un mismo sistema de coordenadas, ponerle leyenda, ponerle color, etcétera. Entonces aquí le hemos puesto lo básico nada más. Entonces ese será mi trayectoria, porque acá dice donde t está en segundos, quiere decir que S es función de t, es como si fuera mi R de t, solo que el ejercicio dice S de t. Muy bien, entonces cargo mi S. ¿Y qué vendría a ser la velocidad? La velocidad vendría a ser S punto, ¿cierto? Entonces coloco acá S punto, cargo, acá sería la aceleración es S2 puntos. Ya expliqué cómo se haría S2 puntos, pero de pronto podría explicar nuevamente. Entonces borro el borro el S porque se comporta como R. Entonces voy a favoritos y aquí está mi operador con 2 puntos. Entonces en lugar de poner A, estoy trabajando con S. Entonces le coloco S y presiono Enter. Entonces ya me está calculando. Observen, no he borrado, entonces hay que borrar con esto. Borramos, ya está, cargamos S. Ya está mi S, cargo mi velocidad y ahora cargo mi aceleración. Aquí está, ese sería mi desplazamiento, mi curva, B vendría a ser mi velocidad y A vendría a ser mi aceleración. Muy bien, entonces ya tengo lo que ya tengo lo que necesito para poder graficar. Entonces digo gráfica de posición, gráfica de velocidad. Esto yo lo puedo generar según como yo lo entienda. Entonces con esto quiero decirles que también una variable puede contener una gráfica. Muy bien, esta es la secuencia para hacer una gráfica. Digo, gráfica de posición, gráfica de velocidad, gráfica de aceleración. Le hubiera puesto post de posición. Entonces acá abajo debería cambiar gráfica de posición. Ya, observen. Entonces lo dejo ahí y presiono Enter. Digo, quiero que me grafique la posición. La posición es S. De 0 a 10 segundos. El color es verde. Este es el color de la gráfica de la posición versus tiempo. Luego le digo que esa curva se llama la curva de posición. Listo. La otra se llama gráfica de velocidad. Entonces ahí le presiono Enter. Perdón. Aquí voy a borro esto y voy a cargar, ya está, GB. Luego mi gráfica de aceleración y enseguida le digo muéstrame la gráfica de posición, la gráfica de velocidad y la gráfica de aceleración. Ya está, y aquí está con su respectiva leyenda de 0 a 10 segundos. Ya está, problema resuelto. Es un problema que se ha determinado graficarse en un mismo sistema de coordenadas, no por separado, sino en uno solo. Ustedes eligen, por ejemplo acá, yo hubiera podido elegir esto, gráfica de Bell, de velocidad, ACL de aceleración, entonces acá abajo debería cambiar, acá sería gráfica de Bell, y acá sería abajo gráfica de ACL, muy bien, entonces cargo nuevamente, posición, velocidad, aceleración, y luego le digo que me muestre. Conforme yo le coloco el nombre, acá el nombre vuelvo a repetir, yo elijo este nombre, tengo que decirle
al programa que lo grafique. Digo, display es muéstrame la gpost, y gpost es la gráfica del vector posición de 0 a 10 de color verde y que se llame posición. Lo mismo en los dos siguientes casos. Bien, pasamos al siguiente. El siguiente nos dice que una partícula viaja a lo largo de una trayectoria parabólica, y es igual a bx cuadrado, si su componente de velocidad a lo largo del eje y es, o sea, la componente de la velocidad en el eje y es c por t cuadrado, determina los componentes x y y de la aceleración de la partícula. En este caso, b y c son constantes. Muy bien, entonces ya sabemos que la derivada de y es by, porque la velocidad es de la derivada de y respecto de t, entonces despejo derivada de y. Muy bien, porque el movimiento a lo largo del eje y se da a lo largo del eje y. Muy bien, debo presionar Restart, por lo ya explicado, presiono Restart, calculo, para calcular mi integral, entonces yo tengo que crear mi b sub y. Mi b sub y es... Ahora, ¿cómo bajo este y abajo? ¿Cómo lo bajo? Sencillo, voy a borrar el b sub y, borro y acá coloco 1 guión bajo, presionan 2 veces, Shift, presionado el Shift, buscan el guión bajo y presionan 2 veces, una vez y 2 veces, y acá colocan y. Listo, entonces les va a quedar b sub y, tenemos c por t cuadrado, conforme dice el problema, y y, que vendría a ser y, el desplazamiento vendría a ser integral de la velocidad en y respecto de t. Muy bien, y eso me sale 1/3 de c por t al cubo. Dato de problema, nos dicen que y es igual a bx cuadrado. Por lo tanto, igualo, ya no le coloco y, sino coloco b por x al cuadrado, es igual a 1/3 de x t al cubo. Muy bien, presiono acá y ya tengo mi ecuación. Ahora, yo quiero despejar x. Entonces yo necesito utilizar... Ya lo vamos a hacer por acá. A ver, vamos a ver. Vamos a cortar esto. Vamos a cortar esto. Vamos a mandarlo por acá abajo para no perder la solución, para poder explicar cómo se ha generado este x. ¿Ya? Entonces, si explicamos bien esto, de ahí para adelante ya se sobreentiende, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué ecuación se ha generado acá? Ecuación número 4.3. Entonces, yo lo que quiero es despejar x y tomar solamente los x positivos, porque es de grado 2. Bien, entonces aquí yo debo colocar el comando solve. El comando solve va a resolver, va a separar x de toda esta ecuación de acá. Bx cuadrado es igual a 1/3 de c por t al cubo. Lo va a separar y le voy a decir que me jale solamente que me jale la solución positiva, porque me interesa el desplazamiento positivo. Muy bien, entonces voy a decirle, voy a insertar etiqueta. ¿La etiqueta qué punto es? La etiqueta es 4.3. Muy bien, entonces digo, resuélveme la asignación 4.3, que es esta ecuación, con respecto de x. Ya lo tenemos entonces. ¿Ya? Si presiono Enter, me arroja las dos soluciones, una positiva y otra negativa. Pero si yo le coloco corchete y le coloco el número 1, le estoy diciendo que me jale de esa solución que ha calculado, que ha procesado, llamada 4.3, me jale solamente el positivo. Y ahí está, y ahí lo tienen. ¿Ya? Ahora, a esto yo le estoy llamando x, a esto, porque en realidad lo que estoy calculando es x. Entonces yo le coloco x, ahora sí me voy a la que he anteriormente cortado y le doy una asignación. Entonces digo, x es la solución positiva de la 4.3. Muy bien, ahí lo tenemos entonces, ya, listo, ya, muy bien. Lo mismo, calculamos la velocidad en x. Entonces la velocidad en x no es otra cosa más que x punto. Entonces digo, yo le digo a la máquina que lo simplifique. El comando simplify va a simplificar el x punto, porque bx bien. Superado el impasse, continuamos con la explicación. Nos habíamos quedado en la asignación, esta asignación x, que resuelve
la expresión llamada 4.3. Entonces de la 4.3 solamente tomamos la solución positiva. Bien, como tenemos x, ahora sí ya podemos encontrar la velocidad. Y la velocidad no es otra cosa más que x punto. Observen acá. De pronto le ponemos un poquito más grande. Y ahí está. Entonces la velocidad en x sería x punto. Pero yo le puse simplify para que simplifique. Porque si no me va a salir muy grande la expresión. Entonces la computadora lo que hace es simplificar. Presionamos enter y simplifica. Lo mismo sucede con x2. Entonces le coloco un poquito más grande el x2 puntos para que se vea. Ahí lo tienen. Inclusive le estoy colocando sus unidades. Metros por segundo para la velocidad. Y metros por segundo al cuadrado para la aceleración. Presiono enter y ahí está. Ahora la aceleración. Como ya tengo y. Por aquí ya tenía y. Ya lo tengo y. Y vendría a ser un tercio de c por t al cubo. Solamente lo único que me faltaría es derivarlo dos veces. Lo mismo acá, lo hago un poquito esto más grande y me queda metros por segundo al cuadrado. Ya está. Entonces con eso estoy solucionando un problema. Vuelvo a repetir. Aquí estamos considerando una estrategia para solamente tomar los positivos a través del comando sol. Bien. Ejercicio número 3. Ejercicio número 3. Nos dice, una partícula viaja a lo largo de una trayectoria. La trayectoria es x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado. Si el componente y de la velocidad de la partícula es b sub y, 2r coseno de 2t, determine la componente x y y de su aceleración en cualquier instante. Muy bien, lo mismo que hemos hecho arriba. Decimos d sub y. Ahora b sub y es 2r, porque ese es dato de problema, la velocidad en y, y luego le aplico esta ecuación de arriba, que de pronto le podemos poner un poquito más grande. Ahí está. Entonces, esto ya hemos discutido en clase. Muy bien. Ahora lo que hago yo es tomar el dato de problema, pero primero antes le aplico el restar. Muy bien. Cargo mi b sub y. Enseguida, si yo me voy hacia atrás con una integral, hallo el y, el desplazamiento. Muy bien, entonces mi desplazamiento es r, seno de 2t. Luego, dato de problema. Me dicen que la trayectoria es x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado. Muy bien, ya tengo y. Ahora sí, el sistema solito va a jalar el valor de y. Ya, entonces será x cuadrado más y elevado al cuadrado. ¿Cierto? Entonces, fíjense, me va a salir el resultado de la siguiente manera. Presiono enter y ha jalado el valor de y. Y era r seno de 2t. Ahora me va a salir r cuadrado seno de 2t al cuadrado. Lo mismo que la anterior, resuelvo la ecuación 411. Y aíslo el lado positivo. Digo, resuélveme en la 4.11. ¿Cómo jalé la 4.11? Me fui a insertar y luego nos fuimos a etiqueta y aquí coloqué 4.11. Coloco 4.11, presiono aceptar y me va a jalar la 4.11. Le digo que aísle x y que solamente tome la primera solución, y esa primera solución es la positiva. Bien, listo, ahí tenemos entonces aislada nuestra solución positiva. De ahí para adelante ya es puro derivadas. La primera derivada es la velocidad, dos veces derivada la aceleración, y luego enseguida la aceleración en y, pues ya lo tienen. Pues si tengo y acá arriba, como en el caso anterior, presiono y, presiono acá enter y me va a calcular la aceleración. Bien, quinto y penúltimo problema. Bien, igual en el caso anterior, reseteamos y cargamos la librería. Observen, este ejercicio es interesante. ¿Por qué es interesante? Porque aquí yo puedo generar una aplicación para las playas de estacionamiento. Entonces esto me va a permitir a mí
tener una idea de cómo es que se genera el movimiento en una estructura simétrica. Entonces aquí hay varias cosas que uno puede discutir. Bien, el problema dice así: el carro de la montaña rusa desciende por la trayectoria helicoidal. Entonces ya me dice de que la trayectoria no es cualquiera, sino es una trayectoria helicoidal. Y si es una trayectoria helicoidal, la componente vectorial tiene que ser una combinación de seno y coseno. Y ahí lo tiene. La primera componente es c seno de kt y la segunda componente es c coseno de k por t. Y la tercera componente es una constante que depende de t. Es una función lineal, que en realidad vendría a ser la altura de un cilindro. Bien, nos dicen: determina las magnitudes de su velocidad y aceleración. Simple ejercicio, totalmente sencillo. Lo que hacemos es borrar todo y, entendiendo el problema, tengo que construir aquí tengo que construir mi vector posición. Entonces mi vector posición es c seno de kt, c coseno de kt y la tercera es h menos b por t. Muy bien, y ahí ya le aplicamos lo que hemos aprendido con la sintaxis natural del programa: r' velocidad y r2' aceleración. Y observen qué es lo que hace el programa. Presiono, me calcula la velocidad, a me calcula la aceleración, y aquí abajo voy a calcular la magnitud de la velocidad llamada rapidez y la magnitud de la aceleración. Observen, le digo simplify y me va a simplificar. Pero ¿qué pasa si no le coloco simplify? Observen, ¿qué pasa si le quito el simplify? Voy acá y le voy a quitar el simplify. ¿Ya? Listo, miren, me queda una cosa como esta. Igual quito el simplify y ahí lo tienen. ¿Ya? Entonces, si coloco el simplify, le digo simplify, comando simplify, ya observen que ahí podemos simplificar aún más. Presiono enter y tenemos ahí hasta donde puede hacer el programa simplify. Vamos a ver si sucede algo. Ya está, me aseguro. Entonces me aseguro. Bien, listo, ya lo tenemos. Entonces observo y chequeo a ver dónde está. Muy bien, entonces está la aceleración, ahí lo tienen, la aceleración, tienen el vector posición y tienen b, ya lo tienen, ¿ya? Bien, es más, se pueden utilizar otras tecnologías acá, como por ejemplo la selección. A ver, vamos a ver qué es lo que sucede si selecciono esto. A ver, selecciono esto. Bien, esa es la máxima expresión en la cual puede simplificar nuestro comando simplify. Bien, entonces vamos a continuar. Ahora, último ejemplo. El ejemplo ya es un ejemplo de dinámica. Nos dice en la figura: la masa A es de 30 kilogramos, o sea, la masa cuadrada es de 30 kilogramos, y la masa B es de 5 kilogramos. Nos dice el coeficiente de fricción cinética entre A y la superficie horizontal es 0.2. 0.2. Entonces nos dice: la fuerza constante F ocasiona que el sistema se acelere. El ángulo es de 20 grados. Determine F. Muy bien, entonces aquí lo único que hacemos es, observen, presionamos Restart. Aquí ya no necesitamos ayuda del paquete de vector cálculos ni tampoco de whiteplots. Lo que aquí necesitamos es, en primer lugar, antes de resolver el problema, necesitamos es hacer el DCL, o sea, hacer el diagrama de cuerpo libre y ver qué fuerzas externas intervienen en nuestro problema. Por ejemplo, aquí tenemos, en nuestro problema, aquí está interactuando la masa del bloque, la masa del péndulo, está actuando la fuerza, está actuando la tensión y el ángulo. Entonces hay que descomponer el peso
Acá en este eje sería por el coseno y el otro lado sería el seno. Muy bien, entonces jalamos los datos. El teta lo convertimos a grados. Entonces tenemos 20 grados, lo convierto a radianes. Entonces, ¿cómo me doy cuenta de eso? Porque el programa trabaja en radianes. Ya está, es pi novenos, pero no necesito porque ya sé que ese es el valor. Muy bien, musu k ya lo voy almacenando. La masa en A, igual acá ustedes pueden ir viendo cómo es que se almacena. Aquí, acá tienen teta, musu A. Bien, masa en B, el valor de G, y ahí está, ¿cierto? Ahí se va almacenando. Muy bien, tenemos nuestra lista de variables actualizada. Ahora digo la sumatoria de fuerzas en X. Entonces le aplico esto primero en el punto A. En el punto A, ¿qué fuerzas actúan? La fuerza que me da el problema. Ahora, la tensión, esta tensión es una componente de la tensión en el eje X. Recuerden que la ley de distribución, la ley de distribución de los vectores hacia abajo y hacia la izquierda son negativos y el opuesto son positivos. Entonces lo que tenemos aquí hacia la izquierda, menos t seno de teta, es igual a masa por aceleración. Muy bien, entonces podemos pintar de repente este, lo pintamos con un color, ya está. Oh, creo que este color no va, color de fondo mejor, ya está. Entonces tenemos, ingresamos, aquí tenemos que ponerle nombre a nuestras ecuaciones. Entonces yo le digo, EQ1 es ecuación número 1. Vuelvo a repetir, ustedes eligen qué nombre le van a aplicar a su ecuación. Yo le coloqué EQ1. Ustedes, si gustan, le ponen EQS, EQA1 o EQA1, no sé. Ustedes eligen. Yo le puse EQ1. Ya está. Presiono Enter. Y miren, y dense cuenta que me va jalando. Aquí F no lo conozco. T tampoco lo conozco. Pero sí lo conozco el ángulo. El ángulo es pi novenos. La masa en A es 30 kilogramos. Ya me va jalando los datos. Ahora le voy a trabajar con las fuerzas en el eje Y, pero en el punto A. Igual selecciono, ya está, perdón, nuevamente esto debería ser de fondo. Ecuación número 2, está la normal positiva, la normal es hacia arriba positiva, y hacia abajo sería la otra componente de la tensión, sería t coseno de teta. Luego, ¿qué más está hacia abajo? Está menos el peso, sería menos masa por aceleración de A, es igual a masa por aceleración, pero como no está acelerando en el eje Y, por lo tanto esto de acá vendría a ser 0. Bien, a eso le llamo EQ2, presiono Enter y ya está reemplazando los datos, me está reemplazando los datos que yo estoy considerando. Estamos considerando 9,81 la gravedad y la masa en A es 30 kilogramos. Bien, siempre queda como incógnita N y T. Ahora pasemos a la fuerza, pero del objeto B. Muy bien, entonces con otro color, pintamos con otro color. Entonces le ponemos de pronto amarillo, ya está. Entonces igual, acá lo vamos a descomponer. Sería T seno de teta es igual a masa en B por la aceleración, ¿cierto? Entonces esa es la componente en el eje X, ya está. Bien, entonces presiono Enter y me va a jalar los datos que arriba he declarado. Lo mismo hago con la componente en Y, pinto de color amarillo. Me queda la ecuación número 4, la ecuación número 4, t coseno de teta menos el peso del objeto en B. Es igual, no acelera en Y, entonces por lo tanto es igual a 0. Entonces aquí presionamos Enter y resuelve el problema. Bien, pero aquí hay un detalle. Ya tengo 1, 2, 3, 4 ecuaciones. Entonces yo le digo al programa
que lo resuelva, vamos a quitar esto, ya vamos a quitar el evalve para que se entienda cómo es que salen las cosas. Quito el evalve, ya está, y presiono enter. Bien, me ha salido, a ver, vamos a analizar. Me ha salido la fuerza 125 newtons, la normal 343 newtons, la tensión 52 newtons y la aceleración 3.57 metros por segundo al cuadrado. Entonces quiere decir que si yo asigno correctamente las unidades, entonces el programa, ¿qué es lo que hace? Involucra estas unidades en mis ecuaciones y las coloca y las simplifica como ustedes ven. Ya saben que un newton es un kilogramo metro por segundo al cuadrado y la aceleración es metros por segundo al cuadrado. Pero lo que sucede es que es un resultado que contiene muchos dígitos. Entonces, ¿cómo bajo la cantidad de dígitos? Utilizando el comando evalve. Entonces le digo evalve y sácame con 3 dígitos a la derecha. Entonces, ahí ustedes tienen los resultados. Finalmente, la fuerza sería 125 newtons, la normal 343, la tensión 52,2 y la aceleración 3,57 metros por segundo al cuadrado. Bien, a esto se le llama resolver ejercicios de cinemática y dinámica utilizando la sintaxis natural del programa. Muy bien, queridos estudiantes. Aparte de agradecerles porque el video ha sido un poco largo, debe generar algunas preguntas que espero las hagan en su respectivo momento, o debajo del video ustedes pueden colocar sus comentarios. Les agradezco bastante por su atención. Muchas gracias.